Hola, hola. ¿Somos más felices viviendo en la ignorancia? ¿Para qué nos sirve todas estas tomas de conciencia, todo este trabajo personal, toda esta revolución interior que se inicia muchas veces cuando empezamos a practicar Reiki o cuando atravesamos cualquier proceso de desarrollo de la conciencia, de despertar espiritual? ¿Somos más felices viviendo en la ignorancia o qué nos aporta realmente toda esta indagación en nuestras heridas, en nuestros patrones y todo esto? Bueno, ¿por qué traigo este tema? Porque el otro día, en una de las sesiones grupales que tuvimos de la maestría en Reiki, una de las compis decía, yo en esta semana me he dado cuenta que era muy feliz hasta que os conocí. Lo decía de coña un poco y lo decía pues con gracia, ¿no? Pero sí que es verdad que os pongo un contexto, habíamos traspasado, digamos, habíamos estado viendo uno de los módulos de la maestría, que era bastante intenso a nivel de revisar nuestras heridas emocionales, revisar nuestros patrones inconscientes, reprogramación, hablamos de linaje, de transgeneracional y de muchas cosas muy movilizadoras, que dan mucha luz, pero muy movilizadoras también. Entonces salieron algunos temas y algunos comentarios que me parecía muy interesante compartir contigo, compartir con vosotros, porque sí que viene un poco a explicar o a justificar de alguna manera el por qué hacemos todo este trabajo interior. Porque sí que es verdad que aunque parezca que iniciarse en Reiki muchas veces se nos vende como que es todo unicornios, polvo de hadas y todo va a ir maravilloso y qué paz y qué armonía y qué plenitud, la realidad es que hasta que llegas a eso, que en un primer momento sí que sientes eso, ¿vale? Sientes mucha paz, sientes tal, pero hasta que llegas a un estado real de paz interna, has tenido que mover mucha mierda debajo de la alfombra, hablando mal y pronto, ¿vale? Y todo eso, remover todo ese contenido emocional bloqueado, todo ese pasado, tuvimos también un módulo de trauma, tuvimos también un módulo de sistema nervioso, como digo, de heridas, de transgeneracional. Hemos ido viendo muchas cosas que enfrentarlas muchas veces es complicado. Hicimos también una práctica meditativa para sanar la relación con nuestros padres. En fin, hay muchas cosas ahí, ¿no? ¿Vivimos más felices en la ignorancia o no? Bueno, pues yo soy consciente de que el trabajo interior muchas veces es complejo, muchas veces es difícil y muchas veces nos lleva a un estado de inquietud, una travesía del desierto, un sentirte más perdida de lo que aparentemente estabas al principio y que a veces, como digo, remueve, es complejo, es difícil muchas veces y es duro ver ya directamente, sin escapatoria ninguna, todo nuestro, nuestras heridas, nuestras dificultades, nuestros procesos internos y nuestro dolor, ¿no? Pero podemos pensar que éramos más felices antes de saber todo esto y antes de meternos en estos líos, pero en realidad todo eso nos está condicionando. Todo lo que hay en sombra te condiciona de una forma inconsciente. Entonces, sí que es cierto que puede ser difícil o complicado hacer ciertos trabajos de autoconocimiento y de desarrollo de la conciencia, pero también es cierto que no hacerlos pasa factura. Y pasa factura en cosas tan sencillas como que a lo mejor tú quieres cambiar de trabajo para ganar más y no llegas nunca a romper una barrera, o quieres encontrar pareja y no la encuentras, o quieres empezar a vincularte de otra manera y no sabes, o tienes una relación tóxica con tus parejas siempre, o con tu familia, o con tus compañeros de trabajo, o te encuentras los mismos problemas de forma recurrente una y otra vez. Y eso habla de patrones inconscientes, de códigos que no están procesados, de cuestiones que sirvieron para defenderte, te trajeron algo positivo en su momento, pero ahora te condicionan, te limitan y te mantienen en una zona en la que ya no quieres estar. La famosa zona de confort, que muchas veces es confortable, pero implica estancamiento, implica falta de progreso y por lo tanto al final nos acaba apretando. Es como si te empeñas en meterte en la ropa que tenías cuando tenías 7 años. Pues sí, en su día era muy cómoda, pero tú has crecido y ya no cabes ahí, ¿vale? Entonces esa ropa te aprieta. Pues es lo mismo, ¿vale? ¿Somos más felices en la ignorancia? Aparentemente sí, realmente por debajo no. Entonces, otro tema importante que salió al hilo de esto fue hasta dónde
indagar en patrones inconscientes, en heridas emocionales, en transgeneracional, hasta dónde remover y cuándo llega un punto que sabemos que estamos removiendo de más. ¿Cuándo parar? ¿Cuándo sabemos que el trabajo ya está hecho? Y no tenemos esa idea de que siempre las heridas están ahí pendientes y están vivas y están abiertas, ¿vale? ¿Cuándo el trabajo ya está hecho? ¿Cómo sabemos cuándo ya es suficiente el trabajo que estamos haciendo o cuándo no y tenemos todavía que mirar más, ¿vale? Eso es importante. Y desde mi punto de vista, lo que tenemos que tener en cuenta es que solo vamos a mover, solo vamos a ir a mirar, solo vamos a poner luz en las cosas que nos molestan. En las cosas, me refiero que nos molestan, que nos limitan, que nos suponen un obstáculo, que nos suponen un problema de salud que sabemos que tiene un trasfondo detrás. Las cosas que nos resultan disfuncionales. Yo no tengo por qué indagar en el origen de un patrón si ese patrón me resulta funcional. Yo no tengo por qué indagar en el origen de una herida o de una manera de gestionar mis emociones o de remover cosas del pasado, de mi linaje, de mi transgeneracional. No tengo por qué trabajar cosas del transgeneracional que no me molestan, que no me estorban, que no me condicionan, ¿vale? Por mucho que mi abuelo en la guerra civil pasara no sé qué cosas, si eso a día de hoy no me afecta, no tengo por qué tocarlo, no tengo por qué sanar todo lo de mi árbol. Tendré que sanar la parte que a mí me afecta, que a mí me condiciona. Otra cosa es que como tu abuelo vivió un periodo de escasez, tus abuelos en la guerra civil y no sé qué, no sé cuántos, tú tengas un patrón de escasez y de miedo a, qué sé yo, o de miedo a la abundancia, o de resistencia a ganar más dinero, o dificultades para prosperar, o eso, un patrón muy fuerte de mentalidad escasa, de mentalidad que te está lastrando para conseguir lo que tú quieres conseguir, que te está resultando disfuncional. Ahí sí te vas a meter a ver cuál es el origen del patrón, cómo te afecta, de dónde viene, vas a intentar comprender el patrón para ver cómo te afecta y así poder solucionarlo. Porque no puedes cambiar un comportamiento, un patrón, si no sabes cuál es ese patrón. Parece lógico, ¿no? Si tú no sabes qué creencias están operando, qué mapa mental está operando en ti, que te lleva a ver el mundo de determinada manera, no puedes cambiar eso. Si tú quieres empezar a ver el mundo rosa y lo ves verde, si no sabes que es que tienes unas gafas verdes, no puedes nunca verlo rosa, porque tienes las gafas verdes y ni siquiera lo sabes. Entonces ya sí, vete, vale, ¿quién te puso esas gafas verdes? ¿Por qué tienes esas gafas verdes? ¿De dónde viene todo esto? Y ahí sí lo podemos cambiar. Ten en cuenta que un patrón, hablamos de una manera de sentir, pensar y comportarte que se repite sistemáticamente, sea en el contexto que sea, relacional, de parejas, de trabajo, de familia, tu relación con la abundancia, tu relación con lo que sea, ¿vale? Un patrón es algo que se repite, que siempre piensas, sientes y por lo tanto actúas igual. Un patrón se desencadena por una creencia. Tú tienes una forma de pensar respecto a eso que te pasa, una forma de pensar respecto al mundo, una serie de creencias instaladas que te llevan a sentir de determinada manera, a sentir miedo, a sentir angustia, a sentir liberación, a sentir felicidad, a sentir lo que sea, a sentir, por ejemplo, miedo al rechazo, miedo al juicio, lo que sea, y de ahí se va a derivar el cómo tú actúas, cómo tú te relacionas, cómo tú te comportas, ¿vale? Patrón de pensamiento te genera una emoción, una forma de sentir que te va a llevar a actuar de determinada manera. ¿Cómo cambias ese patrón? Cambiando el pensamiento, de esa manera cambia la forma de sentir y de esa manera es más fácil cambiar tu forma de actuar. Porque si tú intentas actuar de forma diferente, venga, a partir de ahora solo me voy a relacionar con hombres que me traten bien. Si tú tienes un código inconsciente detrás, un patrón inconsciente detrás de no merecimiento, de no darte el permiso para ser feliz porque tu madre no lo fue o tu abuela no lo era y la obligaron a casarse con alguien que no quería, yo qué sé, si tú tienes ese patrón no vas a conseguir relacionarte de otra manera, porque a nivel inconsciente, y quien dirige tu vida es el inconsciente, es la mente subconsciente, vas a ir buscando esa seguridad que te da el patrón conocido. Revertir un patrón implica muchas veces parar una inercia y echar para atrás y empezar a hacer las cosas de forma diferente. Entonces, como digo, hasta que no conoces cuál es ese patrón, no puedes cambiarlo. ¿Qué pasa? Que no se trata aquí de regodearte en tu victimismo, ni regodearte en tu herida, ni quedarte enganchada, ni asociar tu identidad a ese patrón
o asociar tu identidad a una forma de ser o a una forma de sentir, ¿vale? En el momento que tú tienes asociada tu identidad a un patrón, es muy difícil que lo cambies, porque supone muchas veces una ruptura con tu identidad. Ya no soy esta, entonces ahora ¿quién soy? Y es más complejo. Pero muchas veces precisamente es ese, el haberte sobreidentificado con el patrón, el haberte sobreidentificado con ese rol de víctima, de mi vida es así porque mi abuela vivió esto y entonces yo ya no tengo nada que hacer y ya tal. Nos sobreidentificamos, nos colocamos excesivamente en ese rol de víctimas y tenemos cierta tendencia, y esto en el mundillo espiritual es muy frecuente, tenemos cierta tendencia a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas sobre nuestra propia historia personal, a contárnosla una y otra vez, a quedarnos enganchada a ella y a justificar todo lo que hacemos, todo lo que sentimos, todo lo que pensamos y todo lo que vivimos con que es que a mí me pasó esto o es que a mi abuela le pasó esto, entonces yo tengo esto en el transgeneracional y entonces ¿no? Entonces, en el momento que tú te enganchas a tu propio dolor, que te enganchas a tu propia historia personal, que te enganchas y haces parte de tu identidad los problemas que tienes o los patrones que tienes, ahí estás jodida, perdona que lo diga así de claro. ¿Por qué? Porque tu mente no quiere que seas feliz, tu mente lo que busca es que sobrevivas. Y la ruptura identitaria, es decir, la ruptura de identidad, para el ego, para la mente, es un riesgo de muerte, ¿vale? Es como, no es que estemos bien, no es que estemos mal, pero estamos vivas. Si hasta hoy hemos llegado hasta aquí, vamos a seguir aquí. Entonces hay creencias, hay patrones, hay rasgos de tu personalidad, de tu carácter que te resulta muy difícil cambiar porque suponen como un salto al vacío, el sin esto ya no sé quién soy, o porque te aportan un beneficio secundario. Todos los patrones que has ido creando, todas las creencias, te han ido protegiendo de algo, te han aportado algo positivo. Normalmente pertenencia a tu familia o seguridad o algo por el estilo, ¿vale? Entonces, una de las cosas importantes que tienes que ver es, como digo, no aferrarte a tus heridas, no aferrarte a tu historia personal, no quedarte eternamente enganchada a tu rol de víctima por tu pasado y poder soltar para cambiar. Y por otro lado, que empieces a construir un nuevo escenario, unas nuevas creencias, una nueva vida que tu mente pueda sostener y pueda percibir como segura, porque si no, el subconsciente lo va a bloquear. Si el subconsciente ve que en ese nuevo escenario hay algún tipo de riesgo, lo va a bloquear. Tú imagínate que quieres una vida más próspera, más abundante. Si tú tienes algún tipo de creencia que asocia el ser abundante con ser, por ejemplo, mal vista por tu familia, ser juzgada, ser criticada, con riesgo de algún tipo, cuanto más gane, más riesgo hay de que me arruine, o más gorda va a ser la hostia si me la doy. Si tienes este tipo de creencias asociadas a la abundancia, tu mente te va a proteger, tu sistema nervioso te va a limitar completamente las opciones de llevar una vida más abundante. Y este sí es un patrón disfuncional y este sí es un patrón que vas a tener que trabajar. Pero si tú tienes un patrón que asocia, porque en tu familia, por ejemplo, hay creencias muy positivas respecto a la gente que tiene dinero, la gente que, no como en Estados Unidos, es una mujer hecha a sí misma y todo esto, en Estados Unidos, por ejemplo, se tiene en mucha estima el fracaso empresarial, en mucha estima no, pero se ve muy bien el fracaso empresarial. Una persona que ha fracasado varias veces, pero que aún así sigue creando proyectos nuevos, se ve bien, porque dice, a pesar del fracaso, lo sigue intentando. Y entonces hay una creencia social, una creencia colectiva, que va a percibir el fracaso como algo positivo, parte del proceso, parte del aprendizaje. Qué bien que esta persona se ha movido, ¿no? Pero si tú lo ves como todo lo contrario, como el fracaso es ya una exclusión, ahí tu mente te va a proteger. ¿Cómo? No intentándolo muchas veces. Entonces, como digo, si un patrón es funcional, no se toca. Si yo tengo la creencia de que soy súper valiosa, que puedo con todo y que cualquier cosa que me proponga la voy a conseguir, eso no lo toco, no voy a buscar el origen de eso. ¿Para qué? Si tengo creencias por ahí o vivencias que ha vivido mi árbol, mi linaje, mi familia, que bueno, ni fu ni fa, no me afectan demasiado, no siento que suponga palos en las ruedas para donde yo quiero ir, no lo toco. ¿Qué voy a tocar? Como digo, lo que sí me afecta, lo que sí me condiciona negativamente, lo que sí me está limitando construir la vida que yo quiero construir, ¿vale? Así que, y ya por cerrar, quiero que te quede claro estas dos cosas. No eres más feliz viviendo en la ignorancia, porque todo lo que no trabajas
toda la verdad que no te cuentas te pasa factura antes o después, en forma de insatisfacción, en forma de falta de salud física, mental, emocional, energética o espiritual, ¿vale? Todo lo que estás ignorando te pasa factura. Como decía Jung, lo que aceptas te transforma, lo que te resistes persiste, ¿no? No me acuerdo ahora exactamente la frase porque estoy mezclando dos, no pasa nada. Pero va a dirigir tu vida toda esa sombra que no está trabajada. Entonces, lo que te somete, ¿no? El inconsciente, lo que no conoces de ti, te va a someter al final. Y vas a estar condicionada eternamente por todo eso que no has trabajado de ti. Que no lo quieres ver porque piensas que estás más feliz, te va a llegar por otro lado. Te va a impedir llegar a donde quieres, te va a pasar factura en la salud, te va a pasar factura en que no encuentras pareja, en que no acabas de estar a gusto nunca en tu trabajo, te pasa factura antes o después. Que el proceso de dar luz a toda esa sombra puede ser difícil, puede ser doloroso, y vamos a olvidarnos de esta idea de que Reiki son todo colorinchis, unicornios y qué paz y qué relajación, porque la realidad, y lo veo cada día con todas mis alumnas, especialmente las de la maestría, lo estoy viendo, pero también es verdad que como las de la maestría venían muy bien preparadas por la formación completa en Reiki, ya habían trabajado muchas cosas, y es un proceso que lo veo, como digo, cada día en mis alumnas de la formación completa en Reiki integrativo, veo cada día meneos emocionales. ¿Vale? Veo meneos emocionales, y por eso, entre otras cosas, mi formación dura 1 año y no son 3 cursitos de un fin de semana, porque todos esos meneos emocionales los vamos sosteniendo. Los sostiene la comunidad, los sostengo yo, los sostienen las tutoras, los sostiene el equipo, ¿vale? Entonces, primero, quítate esa idea de que el viaje con Reiki es todo guay, polvos de hadas, fantasías, porque no, a veces vienen removidas. El trabajo personal es arduo a veces es complejo, pero más complejo y más difícil y más arduo es no hacerlo, porque pasa factura, ¿vale? Y luego, otra cosa que quiero que te quede clara, que te quede presente de este mini directo que estoy haciendo hoy, es que no removemos mierda por amor a remover mierda. Removemos, indagamos, gestionamos, elaboramos, trabajamos, indagamos, arrojamos luz sobre la sombra que me condiciona, tanto mía como de mi inconsciente familiar, como de mi linaje, mi transgeneracional, todo esto. Yo voy a indagar o voy a trabajar en patrones que me resultan disfuncionales. Los que son funcionales o neutros, no los toco, y no me voy a regodear en mi dolor, y no me voy a colocar eternamente en mi papel de víctima, y no voy a hacer que el apego a mi propia historia personal me impida dejarla atrás, que esto es una cosa que pasa mucho. Me apego tanto, me aferro tanto, hago mi historia personal un pilar tan fuerte de mi identidad que no puedo soltarlo, porque siento que si supero eso, mi identidad se derrumba, ¿vale? Nada más por hoy, espero que te haya servido. Cualquier comentario por aquí, y si quieres alguno de mis recursos gratuitos, porque me acabas de ver por ahí y dices, yo a esta chica la quiero conocer un poco más y a ver qué tiene para ofrecerme, lotoverde.com/empezar, o comentas news abajo, y ahí tienes todo para empezar a trabajar conmigo de forma gratuita. Un besazo muy grande, nos vemos en el siguiente. Chao.